Estamos junto al senador Rodrigo Paz, el senador tarijeño. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días para la agencia de noticias Fides. ¿Cómo recibe usted las propuestas del presidente Luis Arce ayer planteadas en el ámbito de la Asamblea Legislativa Plurinacional, senador? Este tema de un referéndum para tomar decisiones estratégicas. Sin embargo, hay voces que le critican, dicen, ¿por qué no asume él la responsabilidad de tomarlas, que tiene la autoridad para hacerlas? ¿Cuál es la percepción suya, senador? En el tema puntual del referéndum, de los tres puntos que ha establecido para el referéndum, uno, no tiene por qué consultarle al pueblo sobre la subvención. Él es presidente, la subvención a los hidrocarburos, él es presidente, él asume. Listo, no hay que debatir eso, no hay que dar mayor explicación. Para eso es presidente, para eso elegimos presidente, pues, para asumir responsabilidades y decisiones en función del mediano y largo plazo del país. En las otras dos, en la reforma de lo que pueda darse, yo la veo de esa manera, de la Asamblea. ¿Los escaños? Yo debatiría eso en un referéndum por el hecho de que lo pondría en debate, porque esta es una asamblea que ha sido formada por un partido político que tenía 2/3. Se han roto los 2/3, han visto el problema para elegir judiciales. Como ellos dominaban todo, elegían lo que les daba la gana. Hay divorcio interno, ha entrado en crisis, tenemos que regenerar una asamblea que sea mucho más ágil y flexible para las necesidades del país. El punto que más me importa a mí es el de la no reelección. En gran medida los problemas de la nación en función de institución y normas, leyes, es que en nuestro país hay la reelección presidencial. No está claro con la opinión consultiva, pero no quedó claro, saldado el tema, senador. Es que la transformación de fondo no es con referente, que creo que ha sido clara en su momento la opinión, sino en Bolivia no debería haber reelección. Listo. O sea, ni continua ni discontinua. Ni continua ni discontinua, ni en Año Nuevo, ni un 6 de agosto, ni en festivo, no festivo. O sea, no, una sola, eres presidenta o presidente, asumes 5 años, gobiernas esos 5 años y sabes que en 5 años te tienes que ir, no puedes volver, y entonces en tu cabeza no hay, oye, voy a cambiar la institución, voy a cambiar la norma, voy a hacer un referéndum consultivo para interpretar, no. Claramente la Constitución debe decir 5 años, eres presidente o presidenta, te vas. Puedes seguir siendo funcionario público, puedes ser otra instancia del Estado, pero no puedes ser presidente o presidenta nunca más. Con eso vas a evitar que los presidentes o presidentas, como ha ocurrido estos 4 años, el presidente no ha tomado decisiones de fondo porque estaba pensando en su reelección. Si no hubiera reelección, él hubiera estado pensando cuáles son las normas, leyes, medidas para el país y quién podría hacer la renovación o reestructuración del partido político para que sigan gobernando, que tienen todo el derecho, el partido puede seguir gobernando. Pero no, ellos pensaron entre Evo y Arce es cómo usamos la Constitución para ver cuál de los dos sigue siendo presidente. Pero no queda una sensación como que esta medida se la hace porque se quiere bloquear a Evo Morales, digamos, o sea, el gobierno quiere bloquear a Evo Morales porque Evo Morales defiende una postulación discontinua. Punto clave que acabas de decir. El presidente debe dar el ejemplo. Él es el primero en no poder ser reelecto. Punto clave. O sea, modificamos Constitución a través de un referéndum y el próximo año, el 2025, el presidente no puede ser candidato. No puede ser. O sea, la decisión de un referéndum aplica para allá o para lo venidero. Como dices vos, para allá. O sea, ahora este presidente da el ejemplo, porque si no, tiene un tufillo, una sensación que está haciendo esto para eliminar anteriores candidaturas. No, yo, señor Arce, salgo por la puerta grande, modifico la Constitución, no puedo a partir de mi propia presidencia ser reelecto y ofrezco una visión diferente. Para los futuros presidentes o presidentas tienen que ser solo 5 años, preocuparse de las instituciones, las leyes y no de reelecciones, sino de lo que debe tomarse como decisiones en favor del país. Senador, pero insisto, abrir una constitución porque se le quiere bloquear a Evo Morales, ¿no es un poco sensible? Es decir, porque esta constitución, ¿cuántos años tiene? Del 2009. Claro, pero fue una constitución en cierta medida donde se toman cosas necesarias del país, pero también una constitución muy hecha a la medida de un partido político y de Evo Morales, que tenía 2/3. Hoy día que estamos en crisis, si la Constitución tenemos que reformarla para que sea de mayor utilidad para el pueblo boliviano y de mayor uso, practicidad, flexibilidad, hay que reformarla. Y empezando por Arce ni Evo. Reforma es para que estén obligados ellos dos a reformar o relanzar un proyecto político, pero todos los demás también, o sea, repensar la política desde una Constitución que obliga
a generar nuevos liderazgos, a generar institucionalidad, a generar normativas, a generar cómo repensar constantemente la patria, cómo generar una visión de mediano y largo plazo del país. Entiendo su punto. Volvemos al tema de los escaños, senador. ¿No está claro lo de los escaños? Es decir, quien tiene más población gana escaños, sí. Quien tiene menos población pierde escaños. ¿No está claro eso? No, está claro, el censo te va a dar esa medición. El problema es que la asamblea ha sido, reitero mi punto, ha sido instalada en función de un solo partido. Ejemplo, judiciales. Entró en crisis el partido, oye, casi no podemos sacar las judiciales. Pero claro, el formato de funcionamiento de la asamblea era para un partido. Entonces tenemos que pensar la asamblea verdaderamente como un instrumento democrático que represente los intereses de las regiones y no de un partido o de organizaciones, sino que te represente a vos. Y si no eres parte de una organización, que te represente a vos, porque resulta, si no eres parte de una organización, no te representa. Así ha sido estructurado esto. Pero ¿cómo se podría plantear, por ejemplo, el debate? El debate, primero no necesitas tener 4 senadores por departamento. Volvamos a 3, lo cual genera un número impar, genera una diferencia en cuanto a quién gana y no gana en una región, no tanto por un partido, sino por un tema, concepto voto, ¿no es cierto? Concepto representación regional. Segundo, los supras no nos sirven de nada. No, con todo respeto a los supras nacionales, tú puedes quitar esos supras y quitar, o sea, son 9 supras más 9 senadores, tienes 18 jerarcas del nivel parlamentario que son eliminados, lo cual te genera recursos para establecer decisiones en función de las regiones que tienen mayor o menor representación parlamentaria. Y le das mayor función a la Cámara de Diputados. ¿Trasladar estos a las regiones que tienen menor o se eliminarían definitivamente estos 18? Recompones la representación nacional. Hoy día yo, por experiencia, que he sido 2 veces diputado uninominal, he tenido que pelear el voto, porque una cosa es ser pluri, otra cosa es ser uni. Y cuando ves estas deformidades que han hecho de las circunscripciones uninominales, donde 1000 no vale igual que 10.000 en la ciudad urbana y te combinan estas diputaciones para compensar y eran diseñadas en función, donde perdía el más, aumentaban espacio regional, región, pero no de habitantes. Entonces 1000 habitantes valían igual que 10.000 habitantes. Hay que debatirlo. Diputado, autocríticamente, ¿cree que una asamblea de estas características necesita el país más representación en esta lógica de aparato? Esta asamblea no funciona bien así. Por eso te estoy diciendo, o sea, por eso le digo, hagámosla más ágil, hagámosla más... Pero eso es aumentando, digamos... No, más bien transfiriendo, digamos, te estoy disminuyendo el tema Senado, 9 senadores, te estoy disminuyendo los supras, y lo que estamos es redistribuir, si hay que aumentar 1 o 2 nada más en diputados, pero redistribuir la representación que hoy día las circunscripciones tal como están hechas, fueron hechas en función de las necesidades de un partido y no en función de la representación. Entonces eliminamos 18 más o menos y nos quedamos y redistribuimos, esa es su propuesta. Pero no en la misma cantidad. Lo que estás generando en diputados es reconformar también las circunscripciones, que te quede claro eso. Y si tienes que aumentar en diputados 1 o 2 diputados, creo que siempre y cuando reordenes las circunscripciones en una verdadera representación nacional, 1 o 2 diputados no hacen una gran diferencia. Senador, un tema más, por favor. De cara al futuro, al 2025, elecciones. Muchos dicen, los opositores dicen, no hay que electoralizar, no es el momento. ¿Qué opinión le merece a usted esto? ¿Y cómo la oposición se está construyendo de aquí a las elecciones, que estamos casi a un año? Según el tribunal, las elecciones se tendrían que realizar en agosto. Ajá. Yo creo que hay 3 escenarios. Uno es el de los divorciados, que nos tienen en vilo, con todos estos pleitos. Además, como el presidente está en este conflicto de si voy o no a la reelección. Presidente, no vaya a la reelección, cambie la constitución, no reelección, 5 años, despídase el próximo año en grande, váyase a su casa tranquilo. Listo. Y así cambiamos la lógica de liderazgos únicos, caudillos únicos. Eso por un lado, esos son los divorciados. Hay otro grupo evidente que es el grupo de oposición, de los 20 años que hemos tenido de oposición, que siguen con esta lógica de la unidad posible. Oye, 20 años me has dicho... no creen eso. Es que no he visto resultados. O sea, hay esfuerzos, nadie puede negar. Yo estoy más en la vinculación de lo que significa estamos trabajando en la unidad que vence. Y ahí te pongo el ejemplo de Venezuela. En Venezuela, Corina Machado era la candidata, la elimina. Viene la señora que era catedrática, la elimina. Y aparece un señor Edmundo González que
no pintaba nada en ese cuadro, va y gana unas elecciones porque la unidad que vence nace de la lógica, o sea, del consenso de la población, pero del pueblo. No hay partido ahí. El pueblo define sus organizaciones, sus barrios. ¿Has visto el día de las elecciones? Eran familias enteras. Y después de las elecciones, los jóvenes, los hijos estaban en las calles. Eso es unidad. Yo prefiero sentarme 20 veces con gremiales, sectores sociales, folcloristas, todo lo que representa la diversidad, de cuentapropistas, comerciantes, para generar una unidad que vence y estar con ellos y ver ya quién es el capitán de la selección, que estar con este grupo que ahora todos dicen ser capitanes de una selección y dicen vamos a hacer la unidad posible, pero 20 años con la fórmula y no hemos podido ganar. Oye, vamos a buscar a la gente, al pueblo, con la gente se gana, con el voto, similar o el ejemplo claro es Venezuela. ¿Quiénes más o menos están trabajando en esta lógica de la oposición que vence más o menos? Llevo 161 municipios viajando el país, 161. Y cuando yo veo los liderazgos gremiales del Alto, igual a los liderazgos que tienen otro formato, pero en el fondo piensan lo mismo, de Santa Cruz, yo digo, a estos tipos hay que juntarlos. Estos tienen que ser parte de una unidad que vence, tienen que ser parte de un futuro gobierno, porque además están con ideas muy claras sobre la economía, sobre las necesidades, saben de los problemas, porque más viven día a día, son cuentapropistas, transportistas, comerciantes, saben lo que está pasando. Y tienen que gobernar, pero tenemos que poner un formato de una propuesta. Ahora parece una estructura más o menos del MAS, ¿no? El MAS rodeado de este corporativismo que es más o menos eso, ¿no? Claro, es que dicen que son propietarios. ¿De dónde, pues? ¿O alguien es propietario de tu palabra? No. O sea, si tienes el derecho a pensar y a ofrecer y a generar una reflexión, ¿por qué no pueden generar un nuevo proceso nacional? El MAS está pensando en las organizaciones sociales del siglo XX. Nosotros tenemos que pensar en las organizaciones sociales del siglo XXI con modernidad, una visión progresista de la patria. ¿Por qué no? ¿Cuál es el miedo? Senador, con algunos líderes se está trabajando, pero de manera paralela de pronto, porque claro, este es un espacio el que nos comenta. ¿Hay algún otro espacio, digamos, más de organización política partidaria o definitivamente no le cae mucho esa idea? No, organizarte tienes que organizar, ¿no? O sea, el ejemplo está hecho. El 2005 el MAS ganó y no se le puede desconocer con una organización y una representación nacional popular, amplia. ¿Quieres ganar elecciones? Tienes que generar una organización y una estructura nacional, popular, amplia, que participe. Si no eres capaz de proponer eso, si no eres capaz de generar la unidad que vence, andate a la unidad posible. Porque ahí va a ser posible los posibles, pero las victorias no se dan. El pueblo quiere ganar, la gente quiere una victoria. Y nosotros estamos trabajando, no somos parte de una organización que se llama Primero la Gente, estamos trabajando para esa unidad que vence. Dios mediante el 2025. Además, si el presidente se pone los pantalones, no va a la reelección porque cambia la Constitución y no hay reelección presidencial, el que vaya sabe que tiene que gobernar 5 años para tomar decisiones. Listo, se acabó. ¿Presidente o presidenta? ¿Esta organización que usted nos habla ya tiene personería jurídica o está trabajando? No, solo es claramente departamental en Tarija porque en Bolivia, vuelvo a reiterar, igual que la Asamblea, igual que la Constitución, igual que todos los instrumentos, el Tribunal Supremo Electoral fue creado para un partido. ¿Cuántos partidos políticos hay en Bolivia? Todos son de vieja tradición. Anda a constituir un nuevo partido. Solo los que tienen permiso, hasta hace unos años atrás, sorpresivamente aparecían nacionales. Nosotros hemos intentado generar una organización nacional, es más complicado, entonces está claro que solo hay unas cuantas siglas, pero es lo de menos. La unidad que vence no requiere en sí mismo de una sigla como para, oye, contigo nos tenemos que sentar tú y yo. No, esa unidad genera el proceso, esas organizaciones generan el proceso. Y el que es ciego, que no quiere ver, que no vea, pero esos procesos se dan, yo estoy más que seguro que siglas o organizaciones van a sobrar. Gracias, senador. Gracias a ustedes. Ahí estaba la palabra del senador Rodrigo Paz, refiriéndose al tema de la coyuntura política, las propuestas del órgano ejecutivo, del presidente Luis Arce ayer en la sesión de honor de la Asamblea Legislativa en ocasión del 6 de agosto, del Día de Bolivia, haciendo una serie de planteamientos respecto al referéndum que ha planteado el presidente
Luis Arce, para inicialmente sugerir tres preguntas para el referéndum vinculadas a la reelección discontinua o continua, al tema de los escaños parlamentarios y por otro lado al tema de la subvención. En el primer tema, el senador Rodrigo Paz dice que no corresponde un referéndum, que debería ser potestad del jefe de Estado tomar las decisiones. En los otros dos temas plantea el debate y que se reforme la Constitución Política del Estado.